Samuel capítulo 7. Y como anuncié la semana pasada no, anuncié el mes pasado, el primer domingo de julio, que estábamos celebrando la Santa Cena, anuncié que íbamos a estar estudiando un tema. El tema se titula Dios de pacto. No sé cuántos de ustedes estuvieron en esa ocasión. Y entonces, todo esto nace por aquella noche donde Jesús se reúne con sus discípulos y después de cenar, después de comer, el Señor tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esta es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Y entonces, pero yo les decía a ustedes que antes de ir a hablar del nuevo pacto, tenemos que hablar del antiguo pacto, para que entendamos cómo viene Dios tratando, ¿verdad? Cómo Dios viene haciendo su voluntad a través de toda la historia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de este asunto, de los pactos de Dios. Y hoy vamos a hablar del pacto que Dios hizo con David. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, el título que tiene ese capítulo, tiene ese título: Pacto de Dios con David. Así dice el título de este capítulo 7 de 2 de Samuel. Dice Pacto de Dios con David. Lo vamos a leer a partir del verso 8. Comenzando del verso 8, vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén y amén. No quise leer los primeros versículos porque quería concentrarme en esta parte. David había sentido un deseo profundo por querer construir un lugar para Dios, una casa, un templo, pero Dios no se lo permitió. Y Dios le habla al profeta Natán para que vaya donde David a llevarle un mensaje que hasta hoy, mis amados hermanos, un mensaje que hasta hoy nos sigue bendiciendo a nosotros. Y esa parte la va a poder comprender mejor al final de esta enseñanza. Aquí está Dios
El Dios de pacto, el Dios que ha hecho pacto, el Dios que hizo pacto con Abraham, el Dios que hizo pacto con Moisés, el Dios que hizo pacto con su pueblo Israel, y ahora está haciendo un pacto. Aunque no aparece la palabra pacto en estos versículos que leímos, pero lo vamos a comparar con un salmo más adelante y usted se va a dar cuenta que sí, Dios estaba haciendo un pacto con su siervo David. Vamos a analizar esta lectura. Versículo 8. Dios le hace recordar a David de dónde lo sacó y con qué propósito. Verso 8 dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. ¿Para qué? Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mis hermanos, mis amados hermanos, qué importante, qué necesario se hace que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Que nunca se nos vaya a olvidar de dónde el Señor nos sacó, amado hermano. Y es esa la razón por la cual celebramos la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena porque nunca debemos olvidar quién fue el que murió por nosotros. ¿Quién fue el que nos lavó con su sangre? ¿Quién es el que pagó el precio para darnos a nosotros salvación? Pero ¿a dónde nos encontró el Señor? Nos encontró perdidos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora tenemos vida gracias al sacrificio de Cristo. ¿Qué te parece si le alabas esta mañana? Aleluya. Gracias, Señor. Dios le está mandando a decir a David: David, quiero que no se te olvide de dónde te saqué. Tú eras un simple pastorcito cuidando ovejas, ni siquiera eran tuyas, eran de tu papá. Allí te saqué de allí y te hice príncipe, te hice rey. Yo te puse en un lugar. Mi amado hermano, la Biblia dice que gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Ah? ¡Wow! ¿Qué? Reyes y sacerdotes. Pastor, yo soy un rey. Eso dice la Biblia. Si usted está en Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, la Biblia lo dice, somos reyes y sacerdotes para Dios. Aunque los demás nos vean como los quieran ver, ¿verdad? Aunque los demás no se les quite la imagen de lo que antes fuimos. Porque hay personas que nos recuerdan a nosotros por lo que hicimos antes y hoy no quieren aceptar lo que somos. Hay gente que a mí me recuerda y dice: yo ya sé, el hijo de la Lilian, dice. ¿Verdad? Así se llama mi mamá, Lilian. El hijo de Jerónimo, sí, ese era un vago, si ese era un corrompido, si ese era tal cosa. Pero eso hace más de 40 años y la gente todavía me sigue recordando con esa vida. No, hermano, el Señor me hizo nueva criatura. Y ahora para Dios yo soy rey y soy sacerdote. Y usted también, alábelo entonces, alábelo esta mañana. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Otra de las cosas que Dios le hace recordar a David es que Dios siempre ha estado con él. Versículo 9, mire qué maravilloso verso 9: y he estado contigo. Oiga lo que le manda a decir Dios a David. Verso 9: y he estado contigo en todo. Oiga, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido ¿a cuánto? A todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hermano, realmente es una gran bendición cuando uno se recapacita y dice: wow, Dios ha estado conmigo en todo tiempo. Dios ha estado conmigo en mi enfermedad. Dios ha estado conmigo en mi tribulación. Dios ha estado conmigo en esos problemas que he tenido en mi hogar, con mis hijos. Dios ha estado conmigo. Por eso yo le decía el otro día: nunca se le ocurra decir que usted está sola o usted está solo. Nunca. Porque el día que usted diga que usted está solo, usted está diciéndole a Dios mentiroso. Porque Dios ha dicho que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Entonces usted puede sentirse solo, sí, pero ese es un sentimiento.
Es un sentimiento que nos pasa a todos, que a veces nos podemos sentir solos, sin apoyo, sin ayuda. Nadie a veces nos comprende, pero hay alguien que no se ha apartado de mí. Y ese es mi Dios. Yo he estado, le dice Dios, yo he estado contigo en todo. Y sabes una cosa, yo te he ayudado a vencer a tus enemigos. Wow, qué maravilloso es cuando Dios nos viene a recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Mis amados hermanos, en estos 30 y un poquito más de años que tengo de estar pastoreando para la gloria de Dios, yo puedo dar testimonio aquí hoy y decir, Dios ha estado conmigo en todos los problemas matrimoniales, con mis hijos, en necesidades económicas, enfermedades, en todo yo puedo dar testimonio. Dios ha estado conmigo y Él va a seguir estando conmigo en el nombre de Jesús. Pero no solo conmigo, Dios va a seguir estando con usted. Así que no se te olvide, que nunca se te olvide. A veces los problemas nos agobian, a veces las enfermedades, las necesidades nos agobian y pensamos como que, ay, ya ni Dios se acuerda de mí. ¿Cómo no? Él se acuerda de ti. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, aleluya. Gracias, Señor. Entonces Dios le manda a decir a David, David, recuerda de dónde te saqué, recuerda que yo estoy contigo. Ahora Dios le da promesas a David. Y aquí es donde viene el pacto. Aquí es donde viene lo que Dios va a prometer. Recordemos que un pacto de Dios son promesas de Dios. Son las promesas que Dios ha declarado, son las promesas que Dios ha soltado. Y aquí vienen algunas promesas que vamos a resaltar. En primer lugar, Dios le promete a David algo relacionado al pueblo de Israel. Versículo 10, verso 10. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Mis hermanos, tal vez muchos de nosotros no conocemos toda la historia del pueblo de Israel. Tal vez solamente conocemos en parte. Pero esa nación ha sido invadida. Esa nación ha sido, la nación de Israel la han querido desaparecer. La nación de Israel la han querido destruir. Pero Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Dios hizo un pacto con David, que su nación, el pueblo de Israel, sería una nación firme. Y se levantan enemigos, pero no la pueden destruir. Y no la van a destruir. Incluso todos aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios, se vuelven enemigos de Dios. Dios le dijo a Abraham, todo el que te maldiga será maldito. Y todo el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y tenemos testimonios y evidencias, señores, que aquellos que han declarado palabras de maldición contra el pueblo de Israel han terminado mal. Entonces, nosotros debemos entender que la nación de Israel es una nación a quien Dios hizo pacto y ese pacto sigue fiel ahí con ellos, ¿verdad? Que no quisieron aceptar al Mesías. De eso vamos a hablar en otro momento. Pero la palabra, la promesa que Dios le está dando a David es que él fijará un lugar a su pueblo. Y ese lugar ahí está. Es la tierra de Israel, esa tierra bendita que el Señor le dio. ¿Dios cumplió ese pacto? Así es, mi amado hermano, porque nuestro Dios, diga conmigo, es fiel. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Nuestro Dios es fiel. Lo segundo que Dios le promete a David, que le dará descanso de todos sus enemigos. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios te dará descanso de todos sus enemigos. ¿Cuándo se cumplió esa promesa, mi amado hermano? En el gobierno de Salomón. Si usted ve la Biblia y estudia bien la Biblia, en el gobierno de Salomón, Dios le dio paz con todos
sus enemigos. No hubo guerra. En ese entonces, en el gobierno de Salomón, Dios cumplió esa promesa. Yo te voy a poner en paz con todos tus enemigos. Hay promesas que se cumplieron en algún momento. Hay promesas que van a cumplirse, pero hay otras que ya se cumplieron. Esa se cumplió en el periodo del gobierno de Salomón. Número 3, Dios le promete a David que le va a construir casa. Pero no está hablando de una casa física, no está hablando de un lugar como este. No. Dios le está prometiendo. Volvamos a leer en el versículo 11. En el versículo 11 dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Ahora viene y dice: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero esa casa que el Señor le está anunciando a David está hablando de su descendencia. La descendencia de David, que nunca se va a terminar. Y no se ha terminado y no se terminará. Al final de la enseñanza, usted y yo vamos a comprender mejor eso. La casa de David, la herencia de David, la descendencia de David. ¿Usted sabe hasta dónde llegó? Nos podemos adelantar un poquito, pero vamos a leer eso después. ¿Sabe hasta dónde llegó la descendencia de David? ¿Alguien lo sabe? Jesús. Él es el que vino a tomar la promesa. El pacto se cumplió en Jesús. Por eso a Jesucristo muchas personas le llamaban hijo de David. Y estuve analizando algo interesante. Todas las personas que clamaron a Jesús por un milagro y lo llamaron hijo de David, toditos recibieron su milagro. Todos los que lo llamaron. ¿Por qué? Porque toda persona que llamaba a Jesús hijo de David estaba reconociendo que Jesús era el cumplimiento del pacto que él había hecho con David. Y cada una de esas personas, una de esas personas fue aquella mujer cananea que iba pegando gritos como loca en la calle porque su hija estaba atormentada. Esa mujer le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija que es atormentada. El Señor le sanó y le liberó a la hija. Entonces, ahí está el cumplimiento de la promesa. El Señor estaba diciendo: yo te haré una casa, yo te haré una descendencia. Yo tengo algo que no se va a terminar para tu familia. Número 4, ya no sé ni por dónde voy. Número 4, que levantará, Dios le promete a David que levantará a uno de sus hijos para que gobierne y edifique el templo. Una vez más se lo digo. Número 4, Dios le promete a David que levantará a uno de sus hijos para que gobierne y edifique un templo. Versículo 12 y 13. Verso 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa palabra profética tiene dos direcciones. Una con Salomón. Dios iba a levantar a Salomón como el hijo que iba a tomar el lugar de David, y era Salomón el que iba a construir el templo. Pero también esa profecía se aplica a Jesucristo. Esa palabra profética, ese pacto también era para Jesucristo. Porque ahora, mis amados hermanos, en Cristo todas las promesas se cumplieron. ¿Alguien se alegra por eso, hermano? En Cristo todas las promesas son sí y amén. Alguien le da una alabanza al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora fíjese lo que vamos a leer en los versículos 14 y 15. Dios le promete a David que los gobernantes que vendrán después de él, si alguno de ellos hace lo malo, Dios los va a corregir. Ponga atención. Dios dice que los va a corregir, pero no va a romper su pacto como lo hizo con Saúl. Se lo vuelvo a explicar. Lo vamos a leer. Dios le promete a David que los gobernantes que vengan después de él, cualquiera de ellos que haga lo malo, Dios lo va a corregir, pero no va a quitar ni va a romper el pacto como lo hizo con Saúl. Versículos 14 y 15.
14 y 15. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, ojo, y si él hiciere mal, ¿qué hará Dios? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de ¿quién? Como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora, mire bien, si usted alguna vez ha leído todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que de todos los reyes descendientes de David, la mayoría de ellos hicieron lo malo. La mayoría de ellos hicieron lo malo. Fueron pocos reyes que fueron fieles, que fueron íntegros. Fueron contaditos los reyes que fueron temerosos de Dios, que quitaban la idolatría, que buscaban la palabra, que se santificaban. Fueron pocos, pero todos aquellos reyes que desobedecieron a Dios, Dios los corrigió. Dios los quitaba y ponía a otros, pero todos tenían que venir de la descendencia de David. No recuerdo qué rey, no lo recuerdo, pero hubo un rey, pero tan malo, y se levantaron los enemigos y asesinaron a todos los hijos del rey. Pero hubo una mujer que cuidó a un niño y lo escondió, y lo tuvo escondido por varios años. No recuerdo en qué momento, en qué época de la historia del gobierno del pueblo de Israel. No lo recuerdo ahorita. Y esta mujer guardó a ese niño, lo escondió, y cuando llegó a cierta edad lo nombraron rey. ¿Por qué? Porque era el descendiente de David, y era lo que Dios estaba cuidando, que el reinado de David tenía que seguir esa secuencia hasta que llegara a Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces el Señor cuidó, Dios siempre cuidó que aquel pacto que había hecho con David, siempre hubiese un heredero en su reino, siempre hubiese alguien que era de la descendencia de David para que ocupara el trono, el trono que ahora está tomado por nuestro Señor Jesucristo. Número 6 y último. Dios le promete a David que afirmará su casa, su reino y su trono, poniendo a un rey que gobernará eternamente. Verso 16, versículo 16. Y será afirmada tu casa. ¿Está conmigo? Estas son palabras que Dios le está diciendo a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Tu trono será estable, no tendrá fin. ¿Quién cumplió eso? Eso lo cumplió Jesucristo. Ese es el pacto. Ese es el pacto que nosotros encontramos, el pacto que Dios hizo con David. Y ahora yo quiero que lo volvamos a leer, pero en el libro de los Salmos. Y aquí sí se menciona la palabra pacto. Leamos en el Salmo 89. Salmo 89. Vaya conmigo ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Salmo 89. En ese salmo tiene el mismo título que tiene allá en Samuel. Y dice: pacto de Dios con David. Y entonces vamos a comenzar a leer del versículo 20. Versículo 20 al 37. Ahora, tal vez alguien estará preguntándose: pastor, pero ¿de qué nos sirve saber ese pacto que hizo con David? ¿De qué nos sirve ahora? Bueno, yo considero que nos sirve para que todos entendamos que Dios cumplirá toda palabra que ha salido de su boca. Y te lo voy a decir, mira, yo a veces trato de no ser tan grosero, pero creo que no puedo. Siempre está ahí la palabra que a veces a algunos los golpea, porque a veces cuando leemos cosas como esta podemos preguntarnos: pero ¿de qué me sirve saber esto, pastor?
Bueno, ya te voy a decir y te lo dije y te lo voy a repetir. Te lo estoy diciendo para que sepas que Dios va a cumplir sus promesas. El problema que tenemos la mayoría de cristianos es que cuando oímos de promesas solo pensamos en las promesas buenas, pero no pensamos en el otro lado. Siempre que decimos Dios va a cumplir sus promesas, se te vienen cosas buenas a tu mente. A tu mente no se te viene nada malo. No. Cuando tú hablas de promesas, cuando pensamos en las promesas de Dios, es que Dios prometió que está conmigo, gloria a Dios. Es que Dios prometió que me va a bendecir, gloria a Dios. Es que Dios prometió que me va a ayudar, gloria a Dios. Y todo eso es verdad. Dios ha prometido que nos va a bendecir. Dios ha prometido que nos va a ayudar. Dios ha prometido que estaría con nosotros. Y todas esas promesas son verdad. Pero también Dios ha prometido que todo aquel que no cree en Él será condenado. También Dios ha prometido que todos los mentirosos irán un día al lago de fuego. También Dios ha prometido que todo aquel que practica pecado no es de Dios. Y esas promesas son las que no queremos oír. Y esa es la parte que a veces me cuesta a mí. Digo, no voy a hablar de esto, para que los hermanos no digan al pastor otra vez con palabra de juicio, con palabra dura. No, pastora, trátenos suave ahora. Cada vez que lo intento no puedo, porque siempre me viene una palabra. ¿Y qué, hermano? Debemos creer en las promesas de Dios, sí, pero en las promesas que bendicen y en las promesas que maldicen. Por eso es que dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. Pero cada vez que usted lea eso y cada vez que diga ese versículo, recuerde que cuando está hablando de promesa, no está hablando solo de promesas agradables. Y yo no sé si voy a seguir con el mensaje, pero voy a seguirte diciendo algo. En el libro de Deuteronomio 28 aparecen las promesas de bendición, del versículo 1 al 14. Usted lo puede leer en su Biblia si usted quiere. Y usted va a encontrar 14 versículos hablando de promesas de bendición. Pero ese capítulo tiene, déjeme verlo, que no lo retengo todo, no puedo retenerlo todo. Pero ese capítulo tiene 68 versículos. Alguien sáqueme la cuenta, por favor. 68 menos 14. Matemáticos. 54 versículos que hablan de maldición. ¿Cómo quedamos entonces? 14 versículos de Deuteronomio 28 que hablan de bendición. Bendito será el fruto de tu vientre, bendito tu canasta, bendito en tu entrada, bendito en tu salida. Bendito tu ganado, bendito. Cuando vayas a la guerra, Dios te va a bendecir. Pero cuando llegamos al versículo 15 hasta el 68, 54 versículos que están hablando de ¿qué? De maldición. Eso es lo que no queremos oír. Eso es lo que no nos gusta. Queremos recibir las promesas que nos hablan bonito. Dios te va a bendecir. Claro que Dios te va a bendecir si eres obediente. Algunos no me oyeron. Dios te va a bendecir si eres fiel. Dios te va a bendecir si tienes temor de Él. Dios te va a bendecir si te santificas. Y ahí es la parte donde viene la lucha. Hay muchos creyentes que quieren la bendición de Dios, pero sin santidad, sin obediencia, sin temor. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios le dio promesas a David y las cumplió todas. Pero cada vez que David pecaba, Dios lo corregía. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Dios, como buen padre, siempre nos corrige. Dios, como buen padre, siempre te va a corregir. No te enojes con la disciplina de Dios, porque Él te disciplina porque te ama. Salmo 89, versículo 20.
Todo eso se lo tuve que decir para que entienda por qué le estoy enseñando esto. Porque Dios es fiel a sus promesas. Sean las promesas para bendición o sean las promesas para maldición, Dios es fiel a sus promesas. Un día el Señor le dirá a muchos de sus hijos: venid benditos de mi Padre y heredad la vida eterna. Pero nadie quiere oír y nadie quiere predicar, decir. Pero un día también ese mismo Señor que va a invitar a uno a entrar al cielo, le va a decir a otro: apartaos de mí, maldito, al lago de fuego. Eso no lo quieren oír, porque todos queremos oír palabras bonitas. Todos queremos recibir palabras bonitas. Por eso es que yo te digo, hermano, que toda persona que muere, la gente cree que va al cielo. No, no, hermano, no. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Nadie llega a la presencia de Dios si no es por una vida de santidad. Debemos entenderlo. No hay vida eterna sin santidad. No hay, hermano. Sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso te estoy tratando de explicar y decirte, hermano, la importancia de saber, de conocer al Dios de pacto. La importancia del pacto que Dios hizo con David es que Dios cumplió sus promesas y las va a cumplir también ahora. Y las va a cumplir hasta el final. Él las va a cumplir. Salmo 89, verso 20. Salmo 89, verso 20 hasta el 37. Dice así: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, aleluya. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Ojo, heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto. ¿Será cómo? Mi pacto será ¿qué? Firme con él. Esa es la palabra que yo debo entender, que el pacto que Dios hace será firme, hermano. Y esa palabra se va a cumplir. Verso 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Hay un testigo fiel en el cielo? Allá está sentado a la diestra del Padre, que sigue anunciando que Dios es fiel. Alaba a tu Dios en esta mañana, hermano. Mi Dios es fiel. Él es fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Nuestro Dios es fiel. Lucas capítulo 1, verso 30. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento para ver si es verdad que Dios es fiel. No es que dudemos. No, yo no dudo de Dios, pero yo necesito que todo el mundo aquí entienda que nuestro Dios es fiel y que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Lucas capítulo 1, verso 30 al 33. Lucas capítulo 1, verso 30 al 33.
Dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cumplió Dios? Su pacto Dios lo cumplió. El pacto que Dios le dio a David a través de los labios del profeta Natán. Muchos años más después, ahí estaba Dios cumpliendo su pacto, hablándole a una virgen llamada María, que de ella nacería alguien que sería el Hijo de Dios, que sería el que iba a ponerse en el trono de David y que iba a gobernar y a reinar por los siglos de los siglos. Aleluya. El reino de nuestro Señor no tendrá fin. Eso lo había anunciado el Señor. Y así serás, mi amado hermano. Entonces, el punto que yo quiero que usted reciba esta mañana, lo que yo quisiera que todos entendiéramos la importancia de esta enseñanza, es que Dios es fiel a su pacto. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su promesa. Él es fiel a esa palabra que nos ha dado. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipo, ellos adoraban a medianoche. Y esa adoración llegó a la presencia de Dios, que Dios tuvo que enviar un temblor a aquella cárcel. Sacudió los cimientos de aquella cárcel. Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. No solamente las cadenas de Pablo y Silas, no, las cadenas de todos los prisioneros. Y no solo la cárcel donde estaba Pablo y Silas se abrió, se abrieron todas las cárceles. Dios estaba manifestando su poder. Cuando el carcelero se dio cuenta, se despierta y se da cuenta que las celdas están abiertas, el hombre piensa que los presos han huido y ahora él sabe que va a morir. Hay una ley que decía que si un preso se escapaba, el que estaba al cuidado, él debía morir por esa persona que escapó. Aquel hombre agarra su espada y va a matarse. Él se va a suicidar porque él sabe que va a morir. Y en eso oye la voz de Pablo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el hombre dice: por favor, alúmbrenme. Y no miro nada. No sé, alguien estaba allí con alguna antorcha. El hombre se acerca y cae postrado y le dice: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Escuche, y por eso le estoy contando esto. La palabra de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche, ese hombre creyó en Cristo en ese momento. Ese hombre recibió la palabra. Ese hombre fue transformado. Ese hombre recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Unos minutos más tarde, toda su familia está viniendo a los pies de Cristo. Pregunto, ¿Dios es fiel? Cuando llevaron a Pablo a la casa del carcelero, no dice la Biblia cuántos miembros eran de la familia. Tampoco dice, ¿verdad?, si eran niños, si eran adultos, si eran jóvenes, si eran, ¿verdad? Porque de allí también se agarran algunos para decir que habían bautizado niños, pero no, la Biblia no dice nada de eso. Y entonces dice que Pablo le predicó a toda la familia del carcelero y esa misma noche todos entregaron su vida a Cristo y todos fueron bautizados. Pregunto otra vez, ¿Dios es fiel? Entonces pregunto, ¿vale la pena creer en Jesús? ¿Vale la pena perseverar? Entonces cree, persevera, mantente fiel, porque hay una promesa. Y la promesa es, ahí viene tu familia detrás.
Ahí vienen tus hijos detrás. Ahí viene tu descendencia detrás. Yo quisiera hacer una pregunta ahorita, solo para poner algo que no me viene la palabra ahorita. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando comenzaste en la vida cristiana, tú eras el único en tu familia? Levanten la mano. Tú eras el único, el único. Tú fuiste el primerito que comenzó en la vida cristiana. Mira, ahí estamos. Ok. Ahora le hago la pregunta a los mismos que levantaron la mano. ¿Ahora hay más de tu familia que son cristianos? ¿Hay más ahora? Dios es. ¿Vale la pena entonces? Entonces por eso hay que humillarse a Dios. Por eso hay que serle fiel a Dios. Porque si Dios dice que nuestra familia va a ser salva, yo voy a seguir siéndole fiel a Él, porque Él va a cumplir su promesa en el nombre de Jesús. Alguien alabe al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien debe comenzar y detrás viene nuestra familia. Alguien debe dar el primer paso. Alguien debe pagar el precio, pero después viene la familia, hermano. Así que si hay alguien aquí que dice: pastor, yo vengo a la iglesia, pero soy el único de mi casa, no te preocupes, así comenzamos mucho. Pero después viene la familia. Hay que orar, pero más que orar, hay que dar un buen testimonio. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Aleluya. Apocalipsis 22:16. Es el último capítulo de la Biblia y es uno de los últimos versículos. Escuchemos ahora lo que dice Jesús. Estas no son palabras de un ángel, son las palabras del mismo Salvador que está en los cielos. Cuando Jesús habló esta palabra, se la dijo a Juan, el apóstol Juan, siendo un anciano. Y Jesús estaba en el cielo, en el trono de gloria. Y él dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje. Yo soy la raíz, el linaje de ¿quién dijo? Yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí está Jesús confirmando el pacto que había hecho Dios con David, diciendo: aquí estoy, yo soy la raíz y yo soy el linaje de David, el que el Padre dijo que se iba a sentar eternamente en su trono. Aquí estoy yo, dice Jesús. Él cumple su promesa. Él cumple su palabra. Cuando alguien está en la voluntad de Dios, y si Dios dice, no importa lo que los médicos digan, si Dios dice te sana, Él te sana. No es que toda persona enferma se va a sanar, no. Cuando el Señor va a sanar a alguien, lo sana con un propósito. Tiene un propósito, puede ser como un testimonio para la familia, para que se conviertan a Cristo, ¿verdad? Un propósito para darle la gloria al Señor. Lo que te quiero decir es, cuando usted tiene la fe que Dios va a hacer algo y el Espíritu Santo ha puesto en ti la fe suficiente para creer que Dios va a transformar tu matrimonio, que Dios va a tocar a tus hijos, que Dios los va a sacar a tus hijos de allí, de la vagancia, del pecado, de la idolatría, del homosexualismo, del lesbianismo. Si Dios ha puesto en tu corazón esa fe inquebrantable, si Dios ha puesto en tu corazón esa convicción que Dios traerá un cambio en tu familia, en tu matrimonio. Yo quiero decirte, si ya el Espíritu Santo puso ese sentir en tu corazón, cree, porque Dios cumplirá su promesa. Él cumplirá su palabra. Alábalo en esta mañana, hermano. Alábalo en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro Dios es fiel. Yo quiero terminar esta enseñanza compartiendo unas palabras que le dio David a Salomón, su hijo. Usted se imagina
Cuando Natán habló con David, David recibió aquella palabra, le dio gracias al Padre. Pero años más después, David ya está pronto a morir. David sabe que tiene que irse, pero David sabe que Dios le ha puesto a su hijo Salomón, que es el que va a tomar su lugar. Y ahora David tiene que darle unas palabras de ánimo, de aliento a su hijo Salomón. Y yo quisiera darle esa palabra a usted esta mañana, de ánimo, de aliento, para que nada ni nadie te aparte del Señor. Sabemos que Salomón al final terminó mal, pero eso no quiere decir que usted va a terminar mal. Estas fueron las palabras de David a Salomón, Primera de Crónicas 28, versículo 20. Y yo quisiera, hermano, pedirte, subraye ese versículo, márquelo. Si la Biblia que usted tiene es en su celular, en el celular usted lo puede remarcar, le puede poner un color a ese versículo. Y si usted tiene la Biblia física, haga esto, mire, un lapicero y márquelo a un lado y ponga la promesa, la palabra de Dios recibida el domingo 3 de agosto. 4 creo yo. 4 de agosto. En mi Biblia, la más viejita que yo tengo fechas que yo marqué cuando Dios me dio una palabra. Cuando Dios me dio una palabra. Cuando Dios me dio una palabra. Cuando yo estuve a punto de tirar la toalla, allá donde mi hermana Mafalda, porque yo no miraba nada, no miraba crecimiento, no miraba avance, no miraba nada. Más bien lo que miraba era oposición en mi propia casa, mi propia esposa, mi familia. Cuando yo miraba oposición y no miro que Dios está cumpliendo su promesa. Señor, yo creo que esto yo me equivoqué, mejor me voy a vender abuelada. Señor, no puedo. Recuerdo la primera vez que llegó un hermano y estaba en esa condición yo, y me llegó a decir, me llevó esta palabra. Se la quiero leer. No es lo que le voy a leer ahorita, pero me acuerda que no le he leído ahorita. Ok. En Job, capítulo 8. Y este varón me dio esta palabra. Yo estoy a punto de correrme, ya no sé qué hacer. Y por eso es que yo te estoy dando este consejo, márcalo. Porque cada vez que voy a mi Biblia viejita, ahí están 3 épocas, 3 fechas diferentes, donde Dios me mandó a un siervo de Dios dándome este mismo versículo, personas que ni siquiera me conocían. Y este pasaje está en Job capítulo 8 y dice así, versículo 5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. ¡Wow! Cuando yo oí la primera vez esa palabra, olvídate, yo le tuve que decir a Dios: Señor, no sé cómo va a ser eso, pero si tú lo dices, yo lo creo. Yo no entendía. Y años más tarde llegó otro varón de Dios y me dio ese mismo pasaje 3 veces, en otra época también. Porque en la vida, hermano, llega momentos donde nos desanimamos. Hay momentos donde uno quiere tirar la toalla y dice: ya no quiero correr, ya no quiero seguir. Entonces yo te quiero dar esta palabra que le dio David a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:20. Aleluya. Por eso te pido que la marques. Márcala, porque es Dios hablando a tu vida. Dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios, porque Jehová Dios, mi Dios, estará
estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Oh, Dios mío. Esa palabra es para usted, hermano. Márquela, subrayela. Si es posible, hacete un cuadro que no se te olvide y ponerlo en tu casa con tu propio puño y letra. Anímate y esfuérzate. ¿De qué hemos estado hablando estos domingos atrás? Esfuérzate, anímate. Y aquí está Dios otra vez diciéndote: anímate y esfuérzate. Manos a la obra. Deja de estar poniendo excusas. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Dios te trajo a esta iglesia con un propósito. Manos a la obra, no temas. Pastor, es que yo tengo temor. No temas. Pastor, es que yo no sé cómo voy a hacer. No temas. Yo tampoco sabía cómo iba a construir esto. Yo tampoco sabía de dónde iba a agarrar dinero para comprar. Pero el Señor ha dicho: no temas ni desmayes. En otras palabras, no renuncies, no te apartes, no te corras, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. ¿Alguien recibe esa palabra? El Señor estará contigo. Él no te dejará. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero Él no te dejará. Él no te va a desamparar. Él no te dejará ni desamparará hasta que acabes. Dios te lleva hasta que termines tu carrera. Mi carrera yo la termino el día que muera, Señor. El día que muera mi carrera se acabó. Pero yo espero que otros corran. Yo espero que otros sigan. Yo espero que otros continúen. ¿Y hasta dónde van a continuar? Hasta que el Señor los llame a su presencia. Padre, te doy gracias esta mañana. Oh Dios, te doy gracias este día. Gracias porque eres Dios fiel, fiel, fiel. Eres Dios fiel a tu pacto, eres Dios fiel a tu palabra.